Muy buenos días para todas las personas que desde ya se conectan con nuestro webinar Alas. Vamos entonces a iniciar con el webinar Analíticas de negocios especializadas en videovigilancia para el sector bancario. Hoy nos acompaña nuestro panelista César Rico de Marsh Networks. Mi nombre es Cristel Osorio y soy quien los va a estar acompañando en el webinar de hoy. Les voy a presentar a nuestro panelista. Nuestro panelista de hoy es César Rico, ingeniero de ventas para el área andina y Panamá de Marsh Networks, ingeniero de sistemas quien cuenta con más de 10 años de experiencia en áreas de BMS, videoseguridad, sistemas de detección y extinción de incendios, automatización de edificios, control de acceso y CCTV, enfocado en el sector bancario. Les voy a contar la dinámica del webinar. Las preguntas las pueden ir haciendo durante el desarrollo del evento. Estas deben ser de corte académico. Las preguntas que tengan referente a la marca también se las pueden enviar al correo de nuestro panelista, que se los compartiremos al final de la presentación. Las memorias y el video del webinar se las estaremos enviando al correo con el que ustedes se registraron para ingresar al webinar, y se las enviaremos la semana próxima. Con la claridad en estos puntos, entonces vamos a dar inicio a nuestra presentación del webinar de hoy. César, bienvenido. Hola Cristian, muchas gracias. Buenos días. Quisiera agradecer a todas las personas que están conectadas desde sus respectivos países y por darnos la oportunidad de- de mostrarles estos contenidos y pues simplemente nuevamente agradecerles y por regalarnos este tiempito. Entonces quisiera dar como preámbulo a lo que vamos a ver. Entonces, como lo dijo Cristian, mi nombre es César Rico, yo trabajo para la compañía March Networks, especializada en biovigilancia, y vamos a ver por este capítulo analíticas de negocio especializadas en biovigilancia para el sector bancario. Entonces, muchas gracias, vamos a dar inicio. Entonces, la banca, vamos a hablar un poco de la banca en América Latina, cómo se comporta en los temas de videovigilancia. Sabemos que la videovigilancia en nuestras regiones es muy importante, es un factor muy importante en la banca. Sin embargo, tiene algunos componentes o retos, como nosotros los llamamos, que debemos combatir día a día. Día a día nos enfrentamos a ellos. Cuáles son este tipo de situaciones? Las principales características, pues, que son sistemas multisitio. Temas multisitio, quiere decir que tengo una sucursal o una agencia central desde donde monitoreo todo, centros de monitoreo, y toda la distribución de equipos está repartida a lo largo de la geografía del país. Esto quiere decir una topología multisitio, con centro a un lado en una sola central y de ahí se reparte toda la parte de video. ¿Esto qué implica? Como toda esta cantidad de equipos están distribuidos a lo largo de la región o del país, esto implica que nuestra geografía o en particular, si hablamos de la región, tiene geografías muy complejas en donde es muy difícil el acceso terrestre incluso, o las telecomunicaciones no son muy avanzadas, no están muy desarrolladas por diferentes temas. Entonces, eso también nos lleva a que tengamos cortos anchos de banda, es decir, que no tengamos la capacidad de tener buen ancho de banda, que es lo que requiere el video para poder ser reproducido, ya sea en vivo o almacenado. Entonces, ese es uno de los principales retos. El tema del ancho de banda es muy complejo en algunos casos y entonces no tenemos la posibilidad de acceder a conexiones remotas de buena calidad. Y por otra parte, en nuestra región hay algunas regulaciones de ley que requieren que sean cumplidas de manera obligatoria. Esto quiere decir, en cualquier caso, que las regulaciones pueden
obligarnos a mantener incluso cierta cantidad de tiempo video. ¿Sí? En algunos países pueden ser 240 días, en otros un año, en 8 meses, 6 meses, bueno, dependiendo de la regulación de cada país. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se va a requerir mucho más almacenamiento de lo normal. Entonces, todos estos temas, a todos estos retos nos enfrentamos en nuestra región. Perdón. Entonces, ¿a qué? Para preparar todo este tipo de situaciones, para poder enfrentarnos a este tipo de situaciones, vemos que la banca hacia dónde está migrando, ¿sí? Y en dónde se está apoyando la banca en la videovigilancia. Entonces, vemos que la banca ya dejó de tener, digamos, la necesidad de recoger clientes a demanda, pero ¿qué se dio cuenta la banca? Que como recibía clientes, se estaban yendo, ¿sí? Estaban viendo para otros bancos o simplemente el nivel de servicio que estaba ofreciendo X o Y banco no era el satisfactorio. Entonces, eso le da opción a sus clientes de mirar hacia otros lados. Entonces, la banca ahora está migrando o está eh, viendo la manera de cómo fidelizar cada vez más sus clientes. Entonces, por eso la, la- la necesidad de satisfacción del cliente ahora es más latente, cada vez es fundamental. Entonces, basándonos en algunas estadísticas de Science of Lines, eh, según un estudio que ellos hicieron, una vez que se ha pasado más de 3 minutos en una fila, por decirlo así, o esperando en un banco, se cree que se multiplica después cada minuto que pasa. Entonces, esto quiere decir que la atención cada vez tiene que ser más ágil. Entonces, pues la idea es que la banca se enfoque a la atención más rápida. Los clientes que han esperado 5 minutos creyeron que habían esperado 10 minutos o el doble de tiempo. El 75% de las personas desertan si no tienen acceso a empleados con conocimientos adecuados. Entonces, también influye no solamente el tiempo de atención, sino cómo me siento atendido, cómo la persona se siente atendida dentro de la banca. Entonces, todos estos factores la banca los está teniendo en cuenta para fidelizar sus clientes. En estos momentos la banca, ¿qué experimenta? ¿Qué está tratando de hacer para mejorar este tipo de cosas? Entonces, la banca experimenta revolución, ¿en qué sentido? Las instituciones financieras cada vez requieren más datos, más información que les permitan mejorar la satisfacción del cliente, como por ejemplo, eh, los clientes, ¿cómo acceden a sus servicios? ¿De qué manera? Canales virtuales, recurren más a las oficinas o a las agencias, o las transacciones ahora cada vez son más en los ATMs, en los cajeros automáticos, en los corresponsales no bancarios. Todo este tipo de servicios los están evaluando los bancos y recogen todos los días información de cuáles son los sitios que más recurren, incluso si al nivel de oficinas o agencias, cuál es el nivel de recurrencia, cuántas personas asisten a una agencia más que a otra. Con eso ellos pueden incluso optimizar sus recursos. La banca también experimenta revolución en eh, enfocar la marca en la parte de marketing, es decir, eh, podemos identificar o se ha podido identificar que la banca propone en estos momentos información en cada uno de sus canales, incluso en sus páginas web, dentro de sus agencias, los ATMs, en las pantallas de los ATMs cada vez había más información acerca de los productos y servicios
que dan los bancos. Entonces, a nivel de la información que recogen, les permite tener una mayor capacidad de tomar decisiones en cuanto a la cantidad de gastos que necesitan en marketing. Entonces, por ejemplo, pueden enfocar la parte publicitaria de pronto más a televisión, más a radio, dependiendo de dónde ellos vayan viendo mayor volumen de captación de clientes. Entonces, toda esa información ellos la empiezan a recolectar a través de estadísticas que van generando a través de diferentes productos que hay en el mercado. Entonces, toda esta información, ¿qué logra? Pues lo que nombrábamos desde el principio, ofrecer un servicio superior a lo que espera el cliente. Entonces, el cliente ya no espera simplemente ser atendido por una persona, sino lograr obtener varios beneficios más allá y sentirse contento, que es lo que pues yo supongo que todas las personas queremos cuando asistimos a un banco, ¿sí? Sentirnos contentos, bien atendidos y que el nivel de experiencia en la banca sea bastante satisfactorio. Entonces, a todo esto se ha enfocado la banca, empezar a crecer en soluciones que le permitan conocer no solamente de manera perceptiva, sino de manera numérica o a manera de datos concisos en dónde está el mayor foco de sus clientes, dónde puede enfocar sus mayores fuerzas para mantener la satisfacción del cliente, ¿sí? Ya sea canales virtuales, como lo decíamos en las mismas agencias, incluso personalizando la atención o capacitando el personal. Entonces, todo esto está enfocado hacia ese punto. El crecimiento es una prioridad clave. Eh, las instituciones bancarias están buscando siempre lo que hablamos, mejorar la experiencia del cliente, una parte más importante aún, reducir el fraude y el robo interno, o lo que llamamos robo de los mismos empleados, ¿sí? No solamente pues eso, sino pues incluso el fraude que ocurre en los ATMs, fraude, suplantaciones, todo el tipo de fraude que nos podamos imaginar en la banca. Entonces, a través de las herramientas que tienen de videovigilancia, pretenden reducir mucho más el tema de fraudes y que sea cada vez en una porción menor. Ahora, sabemos que la criminal, el tema de fraude es muta o cada vez se renueva. Entonces, las tecnologías también van enfocadas o van enfocándose y van migrando y evolucionando para reducir el fraude. Lo hablábamos, mejorar el rendimiento de las agencias, entonces es mejorar tanto como la atención que se le da al cliente, como lo hablamos hace unos segundos, sino también optimizar sus costos, es decir, si en una agencia, por ejemplo, no hay tanto movimiento de personas que llegan, pues no requiere una cantidad importante de personas que atienden, entonces simplemente a través de este tipo de herramientas pueden saber incluso en qué horarios se requiere más atención o menos atención para optimizar obviamente todo este tipo de recursos para lograr una mejor eficiencia en sus costos. Y pues a la vez se proponen aumentar el tamaño de la cartera del cliente, no solamente que tengan una cuenta, sino puedan tener tarjetas de crédito, puedan tener todo este tipo de cosas a lo que los bancos ofrecen en sus servicios, en su portafolio de servicios, los clientes puedan tener, pero de manera satisfactoria, que no se convierta en una carga para el cliente, sino se conviertan en beneficios para el cliente como ellos lo muestran en sus portafolios. Entonces, ¿cómo los bancos o la banca está fortaleciéndose eh, a través de los diferentes negocios? Entonces, a través de la herramienta de videovigilancia, captan una gran cantidad de información, un componente importante de información que les permite tomar todo este tipo de decisiones. Este tipo de decisiones eh, se convierten al final en temas de costos, temas monetarios, tanto para el banco como para el cliente. Entonces,
Toda esta información les ayuda incluso a obtener valores agregados sobre la solución de videovigilancia. Entonces, no solamente el sistema de video me sirve para ver personas o para ver situaciones, sino ahora la solución de video se convierte en un componente que me permite ver más allá, tener información más allá toda la, de solo imágenes, sino también me permite ahora tener información convertida de video a datos. ¿Cómo la inteligencia de negocio basada en video nos puede ayudar? Entonces aquí entramos, ya pasamos la parte estadística y la parte de la parte teórica y nos vamos a ir cómo nos enfrentamos a través del video, cómo podemos enfrentar diferentes situaciones y ayudar a mejorar a la banca todos los recursos y todas las situaciones que pueda tener en diferentes estados. Es decir, no solamente la banca se enfrenta a fraude, que es lo más común, fraude, robos internos, robos externos, diferentes situaciones inmersas en todo el tema de la operación, sino también ahora se enfrentan a cómo yo fidelizo mis clientes, cómo puedo ayudar, no solamente pues a través de recepción de datos que me puedan dar las aplicaciones de monetización, sino también a través del video, cómo puedo apoyarme en otra herramienta para lograr fidelizar mis clientes. ¿De qué manera fidelizo mis clientes? Los bancos siempre están pensando en, o ahora están pensando en, la atención de manera rápida y oportuna, ofrecer una gran cantidad de servicios y o sea, tratar de retribuir al cliente las inversiones que hacen, entonces, en otros servicios. Entonces, todo esto va enfocado a que la banca está migrando a otro nivel. Ya no es solamente, como les decía desde el principio, no solamente tener una gran cantidad de clientes, sino cómo mantenerlos felices, mantenerlos contentos. Entonces, las herramientas para la banca basadas en CCTV pueden ayudar a reducir pérdidas por fraude. Las pérdidas puede ser situaciones de fraude o situaciones de fraude como robos internos, es decir, empleados que se quedan con algún dinero. Puede ser clientes que engañan al mismo banco. También puede verse enfocado a el mismo tema tecnológico, es decir, eh, vandalizar los cajeros automáticos incluso. La detección de ATM, skimming o fuga de efectivo. Entonces, a través del video puedo generar este tipo de cosas dependiendo del sistema, obviamente, porque pues, tengo también que ver qué sistema me da estas garantías, me da este tipo de herramientas para yo poder desarrollar toda una estrategia que me permita detectar el skimming y la fuga de efectivo. Reducir el tiempo y los costos de investigación. Entonces, bancos ahora están migrando, con esta migración que han tenido, con este nuevo pensamiento, las investigaciones sobre el video tienen que ser cada vez más ágiles, no pueden tomarse como anteriormente lo hacían varios días, sino que tienen que dar respuestas muy ágiles al cliente y de manera satisfactoria, ¿sí? Entonces, los tiempos de investigación reducen los costos en cuanto incluso a la operación del banco. Entonces, ya no voy a, si se tiene un sistema el cual permita realizar investigaciones de manera rápida, ya no van a requerir entonces tantos operadores para hacer una investigación, por tanto, no van a incurrir en tantos costos. Aumentar la satisfacción del cliente y la velocidad de servicio. Entonces, a través de ciertas herramientas pueden lograr esto la banca. Entonces, esta es una manera de comenzar a fidelizar clientes, optimizar la dotación de personal por periodos. Bueno, ¿esto a qué hace referencia? De cierta manera, los bancos han descubierto que muchos de los empleados no utilizan la dotación de manera correcta, tanto vestimenta como los implementos
propios de la operación. Entonces, en cierta manera, se han dado cuenta de que a través del video pueden optimizar el tema de dotación. Medir el desempeño a través de sucursales, lo que hablábamos hace un momento. ¿Qué sucursal me genera más valor y cuál no requiere tantos recursos como la que me genera más valor? Por ejemplo, en ese caso podemos hablar de la gente, las personas que atienden. Entonces tenemos personas que tal vez una agencia requiera 5 o 6 personas atendiendo, como otra no requiera sino 2. Entonces, a través de herramientas que me dé la videovigilancia, poder tener de manera numérica y saber en qué momento este, poder tener de manera, no sé, gráfica, en histogramas, gráficos, algo que me diga y tomar una decisión de manera concisa acerca de qué agencia o incluso qué ATM me representa más para la operación del banco. Aumentar la eficiencia y el operativa en general y el cumplimiento. Entonces, nuevamente volvemos al cumplimiento, que es lo que quiere el cliente ahora, ¿no? O sea, no solamente que el banco me administre el dinero, sino que también cumpla con lo que me ha prometido. Entonces, en ciertos países o en todos los países de la región se manejan algunas políticas de cumplimiento del cliente o cumplimiento al cliente mejor. Entonces, a través de ciertas herramientas se puede optimizar este tema de eficiencia operativa y cumplimiento. Y por otra parte está, o sea, tener sincronizado casos de evidencia, o sea, me imagino ver videoclips, ¿sí? Cuando se hace una investigación, los datos de los cajeros, transacciones, o ATMs, hablando digamos, hacer la diferenciación entre ATMs, que son cajeros máquina, y cajeros humanos, y notas del caso. Entonces, cuando hablábamos de tener una investigación muy eficiente es, por ejemplo, este tipo de cosas. Poder tener asociado a el video la transacción que ocurrió durante algún evento. Entonces, esto le permite a los investigadores hacer búsquedas más dinámicas, ¿sí? Mucho más fáciles, mucho más intuitivas, que les va a reducir el tiempo de operación. Entonces, tener de alguna manera asociada el videoclip o la evidencia con la transacción genera un mayor valor en cuanto a la investigación. Seguridad. Entonces, el sistema de videovigilancia debe acoplarse de manera segura a la red bancaria. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a pasar a ver algún tema un poco más de funcionamiento de operación, pero es bastante importante. Las herramientas de videovigilancia también tienen que ir evolucionando, no solamente quedarse en visualizar video y en algunos valores agregados, pero simplemente siendo un sistema aparte del banco. Un sistema que está dentro del banco, pero funciona como una isla dentro del banco. Entonces, los sistemas de videovigilancia tienen que ir migrando a soluciones que permitan estar dentro del banco y habitar en su infraestructura tecnológica como un sistema más adoptado por el banco, sin descuidar todo el sistema de restricciones o sistemas de seguridad que existan dentro del mismo banco. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de sistemas que se acoplen de manera fija a, no sé, a adquirir direcciones de manera automática, ¿sí? Por lo que llamábamos direcciones dinámicas. Entonces, la tecnología de la videovigilancia o los fabricantes de sistemas de videovigilancia tiene que ir enfocado a sistemas que se migren o que logren acoplarse a lo que el cliente ya tiene. No tratar de crear un sistema que esté lejos o que los bancos lo vean más como un riesgo dentro de su red que lo vean como una solución. Entonces,
los fabricantes de ahora están tratando, incluyendo la marca a la que represento, de enfocarnos más en poder agregarnos al banco como una solución y acoplarse. Es decir, que no tenga el banco que hacer un gran cambio estructural para poder implementar una solución de video, sino que el banco con lo que tiene sea suficiente para poder funcionar una nueva solución de video. Entonces, tanto acoplarse a los anchos de banda, acoplarse a la infraestructura tecnológica, llamémoslo switches o sistema tecnológico de red, sistemas operativos que tenga el banco y todo este tipo de cosas de infraestructura tecnológica que hacen pues, de cierta manera funcionen todos los otros sistemas, los subsistemas, ¿sí? Incluso las personas a las que está dirigido el sistema. No olvidemos que los sistemas de videovigilancia, a pesar de que son sistemas autónomos ahora, o de manera, entre comillas, autónomos, siempre van a requerir de alguna de intervención humana. Y si el sistema no está preparado para que cualquier persona lo entienda, pues es un sistema que al final no va a agregar valor a la operación del cliente. Herramientas que complementan la videovigilancia. Entonces vamos a ver algunas herramientas de aquí en adelante que pueden ayudar al cliente, perdón, o a los bancos incluso, a complementar eso que ya tienen en imágenes, convertirlo en información que les permita tomar decisiones. Entonces, la transaccionabilidad. Yo creo que uno de los componentes más importantes del sector bancario es la parte transaccional. Este, la parte transaccional les permite a ellos pues hacer toda una trazabilidad desde el inicio hasta el final del comportamiento de un cliente. Tanto en la manera en que, por decir un ejemplo, en la manera que el cliente se comporta en un mes, o sea, es decir, qué comportamiento tiene un cliente, por ejemplo, que tiene una cuenta de ahorros para poderle ofrecer el servicio de una tarjeta de crédito o un seguro en caso de robo. Todo este tipo de cosas lo analizan los bancos ahora. Sí, yo creo que a muchos nos ha pasado que los bancos, sin nosotros ir a consultarle o a solicitarle un producto, ellos nos llaman a ofrecérnoslo y entonces esto es lo que está viendo la banca ahora. Entonces, ¿en qué se basan ellos? En el manejo de las cuentas, de las tarjetas de crédito, cómo me comporto en el movimiento de mis productos. Entonces, la banca lo que requiere es ahora identificar posibles problemas basados en las transacciones. Aquí tenemos en la presentación abajo un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué requiere? Encontrar cuál empleado o sitio tiene más transacciones vacías. Transacciones vacías lo llamamos a transacciones eh, que no, o sea, que la persona fue al sitio, pero no realizó ninguna transacción. ¿Por qué no realizó ninguna transacción? Porque simplemente el banco estaba muy lleno, o la agencia estaba muy llena, perdón, porque el cajero tenía demasiada fila o demasiada espera, porque simplemente la persona que me atendió no tenía la suficiente información para poder yo adquirir el servicio. Eso quiere decir transacciones vacías, es decir, personas que van a la agencia o a los ATMs y no realizan ninguna transacción por los motivos que anteriormente nombré. Y las transacciones efectivas son las que obviamente representan un valor para el cliente o para el banco, tanto retiros como consignaciones, ese tipo de movimientos. O incluso, ¿cuál empleado tiene más o menos actividad? Lo que hablábamos anteriormente. Poder saber si un empleado está haciendo lo suficientemente efectivo o, por el contrario, las transacciones que está haciendo requieren menos tiempo, pero él está tomando más tiempo del necesario. Como poder evaluar el personal que tengo en el banco. Entonces, esto lo puedo hacer a través de las transacciones. Entonces,
A través de tener yo un reporte de transacciones, y yo puedo tener un reporte de transacciones asociado al video, puedo descubrir, por ejemplo, a nivel de las agencias, cuál es la más eficiente, cuál es la que me representa más a nivel de banco. ¿Quiénes son los empleados más eficientes? Como lo hablamos en un momento, un empleado está cometiendo fraudes internos, que es otra parte que le preocupa a los bancos, ¿no? No solamente los fraudes que ocurren afuera, sino lo que ocurre adentro. Muchas veces, y en la mayoría de los casos se ha detectado que los fraudes internos dejan más pérdidas que incluso los fraudes externos. Entonces, todo esto los bancos lo están revisando ahora con una mayor con un mayor ahínco, con un gran nivel de capacidad, digamos, que poder llegar hasta a saber si el empleado, por ejemplo, está haciendo operaciones, es decir, que se abre la caja, pero no hay un cliente al frente, ¿sí? Entonces, a través del video incluso se está buscando poder detectar eso, que en algún momento la persona abrió la caja, la persona que está al mando de la caja, abrió la caja sin tener un cliente al frente. Esto quiere decir que se puede incurrir en un caso de fraude. Este tipo de cosas pues se busca que se, se minimicen o en algún caso pues ya no se presenten. Entonces, en la parte de abajo pues de la presentación tenemos un pantallazo, simplemente es una imagen de una transacción asociada con el video, tal vez un retiro o alguna cosa así. Ok, bueno, aquí me han hecho varias preguntas, voy a hacer un alto para resolver algunas. Entonces, Juan Pablo Sánchez me pregunta varias cosas. ¿Qué es el ATM skimming? El ATM skimming, la palabra skimming es bueno, digamos que en América Latina lo conocemos como enmascaramiento. El enmascaramiento es poner algún tipo ¿qué se llama? No sé, una máscara ficticia, voy a llamarlo así, una, una cara ficticia sobre los cajeros, ¿sí? Sobre todo en la parte donde está el lector de las tarjetas, para poder clonar las tarjetas. Entonces, el skimming es una manera de fraude que los vándalos o los ladrones tienen, es colocar algo muy similar a lo que hay en el cajero, de hecho, pues casi igual o exactamente igual, pero tiene un componente que captura los datos de la tarjeta. ¿Sí? Esos lo apoyan con algunas microcámaras en la parte de los teclados, una cosa que llaman acetatos. Bueno, hay diferentes maneras de fraude que van acompañadas del skimming. Entonces el skimming simplemente es un reemplazo, un enmascaramiento de la parte del lector de tarjetas o incluso de la parte del teclado para poder captar información de las tarjetas que se colocan a los clientes. Y la parte de fuga de efectivo, ¿qué quiere decir? La fuga de efectivo se presenta cuando como lo hablamos, hay dos tipos de fraudes en cuanto a la fuga de efectivo. Uno es la fuga de efectivo en el fraude interno y la fuga de efectivo en el fraude externo. La fuga de efectivo en el fraude interno se presenta cuando los empleados de alguna manera se toman precauciones y conocen tanto de la operación del banco para poder llevarse efectivo del banco y hacer este tipo de fraudes. Y la fuga de efectivo externa es todo lo que ocurre en cajeros automáticos. Sucede en casos en los que los clientes son expertos, o sea, son clientes, o sea, se hacen pasar por clientes, perdón, no son clientes eh, como tal del banco, sino se hacen pasar por clientes, incluso tienen una cuenta bancaria en el banco, y ha ocurrido casos en que ellos van y hacen retiros por cajero automático, solamente toman los billetes del medio y esperan que el cajero devuelva los otros billetes, y simplemente lo que van a hacer un reclamo de
como si el cajero no les hubiese entregado todo el dinero completo. Entonces, estas fugas de efectivo al final pueden ser, si lo hacemos en una tanda pequeña, es decir, si lo hacemos en pocas personas, puede ser que para el banco no represente mucho, pero si eso lo hacemos a la N, pues va a representar un capital bastante importante para el banco. Entonces, a eso nos referimos con la fuga de efectivo. Pérdidas de efectivo que los bancos tienen por fraude. Aquí me hacen una pregunta Juan Pablo a la vez. ¿Cuál es el concepto? Pero no sé. Ah, bueno, aquí lo mismo me pregunta René Gutiérrez, que es el ATM Skimming. ¿Qué soluciones? Por aquí, Yamil Gutiérrez me pregunta, ¿qué soluciones hay en el mercado para reconocimiento facial, identificación de personas de interés? Bueno, eh, en el mercado pues hay una gran cantidad de soluciones. Bueno, hay que diferenciar varias cosas. Primero, quisiera hacer una diferenciación, porque en algunos casos nos ofrecen detección facial y hay otro que es reconocimiento facial. Entonces quisiera hacer la diferencia entre las dos. La detección facial es simplemente reconocer que hay o no hay un rostro al frente de alguna cámara o enfrente de una escena. Eso es la detección facial, ¿sí? Para tenerlo claro, porque pues, en algunos casos nos dicen detección facial y puede llegar a confundirse con reconocimiento facial. Entonces, la detección facial lo que me permite es eso, saber que hay un rostro o no hay un rostro, porque puedo generar en algún momento alarmas o ese tipo de cosas con los dos casos. Y el reconocimiento facial es poder saber quién es la persona que está enfrente de una escena o enfrente de una cámara. Eso es lo que me permite el reconocimiento facial. Ahora, digamos que yo conozco algunas soluciones que hay en el mercado, pero pues esta presentación es netamente académica, entonces si quieren me la pasas la pregunta al email y yo te respondo con algunas soluciones que hay en el mercado para que las puedas evaluar. Mm, Dentro de todo, pues eh, lo que te puedo decir es que la detección facial, o perdón, el reconocimiento facial es un mundo completamente que va ligado a la videovigilancia, pero requiere bastantes sistemas de almacenamiento y bases de datos complejas, ¿sí? Incluso no te garantizan aún un nivel de recepción o un nivel de respuesta más allá, incluso a veces del 80%, no te garantizan un 100% de reconocimiento. Entonces es un tema que ha evolucionado mucho en el mercado y esperamos que los que trabajamos en este tema de videovigilancia siga evolucionando y más rápido de lo que va, porque ha evolucionado muy rápido. Sí, es un sistema que hay que tener bastante consideraciones antes de implementarlos. Pero pues, o sea, con la ayuda del avance tecnológico que hemos tenido en los últimos años, esperamos que las soluciones vayan avanzando. Bueno, aquí me hacen una pregunta. José Antonio García Vélez me dice, ¿no sería mejor tener el reconocimiento facial en vez de la clave tradicional? Bueno, yo diría que es un tema de percepción. O sea, digamos que eso los bancos incluso han intentado sistemas biométricos en cuanto a huella, ¿no? Detección de huella o clarificación de huella. Pero bueno, hay bastantes componentes complejos que habrían que ver allí, ¿no? Digamos que el tema de la detección del reconocimiento facial, al igual que el reconocimiento biométrico de huellas, tiene sus componentes y tiene sus restricciones. Entonces, por ejemplo, ha sucedido, lo hablo por el tema, hoy tiene una huella y al cabo de un mes ya esa huella no la puede reconocer porque el trabajo que ha hecho no es, digamos,
digamos que ha maltratado sus manos, por decir un término. Y entonces cuando va a colocar la huella nuevamente, pues ya no le va a funcionar. Entonces los bancos pues han tratado, pero se presentan este tipo de casos. Entonces digamos que eh, el tema de la clave sigue siendo aún válido. Yo espero y todos esperamos que el tema de detección facial, como les decía, avance un poco más y pues pueda llegarse a que ya el cliente no tenga que tener una clave, sino pues simplemente con alguna parte, ya sea con lo que hablamos, la parte facial o la parte de huella, pues sea simple para poder ingresar. Pero pues de todas formas siempre tiene sus restricciones aún el tema biométrico por componentes tecnológicos, pues en el caso de la huella por el lector de huella o en el caso de la detección facial, pues incluso por las cámaras, pues hay muchos componentes en la detección facial, por ejemplo, la imagen que tengo al frente, tengo mucha iluminación atrás, entonces puede ser que cuando haya poca iluminación me reconozca el rostro, pero cuando haya mucha iluminación no lo reconozca. Entonces, este tipo de cosas, creo que perdí. Ok, voy a continuar. Creo que hubo un corte en la presentación, ya se restableció. Um, Bueno, como les comentaba, bueno, entonces voy a continuar un poco con la presentación para ir avanzando y aquí me hacen una última pregunta. Aquí me dice José Franklin Mendoza, voy a responder esta última pregunta y luego continúo con la presentación y sigo respondiendo luego. Entonces, ¿qué opciones tenemos en el tan temible software de las cámaras para los de TI informáticos? Ellos le temen a esos software para meterlos en la red. ¿Cuál es la opción de convencimiento? Eso ya depende más de la plataforma que implementes. Resulta que no todas las plataformas de videovigilancia hoy en día son muy amigables con los sistemas de TI. Entonces, ¿qué es lo mejor o cómo yo puedo explicarle a las personas de IT que mi plataforma puede convivir con su plataforma y no interferir? Lo que normalmente las personas o la gente de TI le teme es a los anchos de banda. ¿Cómo yo manejo el ancho de banda? ¿Cierto? Más que a la aplicación como tal, independiente del recurso que consuma de máquina, porque pues sabemos que las aplicaciones de video algunas tienen unos requerimientos de especificación para el consumo de la máquina, hablando de una computadora. Más allá de eso, los bancos siempre cuidan mucho su ancho de banda. Entonces es algo que de pronto está eh, es un poco tecnológico, pero tal vez voy a explicarlo un poco. Resulta que los bancos lo que más cuidan son la transaccionabilidad. Entonces, lo que a ellos les interesa es que siempre haya comunicación entre la parte transaccional o el autorizador, que bien sea un servidor dentro del banco o externo al banco, y la terminal, llámese terminal cajero automático, terminal dentro de un banco, pack electrónico, todo este tipo de cosas. Entonces, ellos lo que necesitan es que garantizar que el canal siempre esté disponible para ese tipo de transacciones. Para eso le dan un cierto canal. Vamos a hablar que, por ejemplo, un banco te dé para transmitir una agencia o un cajero. Vamos a hablar de un cajero tipo. Te dan, no sé, 1 mega de canal, y eso es bastante. Y ellos particionan el canal para que por lo menos
la mitad de ese canal esté disponible para las transacciones. Un cuarto de ese canal te lo pueden asignar a video y el otro cuarto como un backup. Entonces, si te fijas, digamos que los retos que yo hablaba al principio de la presentación son esos, en la administración del ancho de banda. Entonces, si yo tengo una aplicación de CCTV o una solución de CCTV que me permita controlar el ancho de banda, no voy a afectar a IT. Y ellos van a estar tranquilos de que la solución va a funcionar sin afectar los anchos de banda. Muchas veces, y en general, eso es lo que hemos avisorado o visto que los bancos se preocupan mucho. Entonces, más que ofrecerle una aplicación como tal computacional, es más poder darles la tranquilidad de que su sistema no va a influir, o que, perdón, de que el sistema de vigilancia no va a influir sobre sus sistemas transaccionales o incluso pues su operación bancaria. Bueno, ok, entonces continuemos con la presentación. Okay, entonces vamos a avanzar un poco. Las analíticas de negocio. Entonces, vamos a ver que estas analíticas están enfocadas a la satisfacción del cliente o incluso poder hacer lo que hablábamos y poder saber, dependiendo, por ejemplo, hablando del conteo de personas, las tasas de conversión. Ya en unos segundos más adelante voy a explicar qué son las tasas de conversión. El conteo de personas pues le sirve al banco para saber cuántas personas han ingresado ingresado y salido de una oficina, de una agencia, ¿sí? ¿Qué sitio recibe más visitas? ¿Sí? Entonces, las tasas de conversión que me permiten hacer, basado en lo que hablamos anterior, la transaccionabilidad, saber cuántas transacciones tengo en un día, o llámese ATM, llámese cajeros humanos, a través de estas, hacer una tasa de conversión y ver con respecto a la cantidad de visitantes, cuántas de esas visitas me representaron transacciones y cuántas no. ¿Sí? Entonces ahí puedo yo pues tener un índice para ver qué está ocurriendo, si es que estoy tardando mucho tiempo en atender las personas o las personas se están yendo porque no, pues, la atención está siendo muy regular o muy mala. Ese tipo de cosas me sirve. El monitoreo de fila, ¿para qué me sirve? ¿Para qué le sirve a los bancos? ¿Cuántas personas esperan en una fila y por cuánto tiempo? Ese tipo de cosas los bancos cada día las están observando más. De hecho, hemos notado que con esto nos permite saber qué horas del día son las más concurridas en cuanto a las filas. ¿Sí? En qué hora del día, por ejemplo, hablando del mediodía, que casi siempre las personas salen a hacer transacciones en los bancos, se está viendo más afectado el banco. Es decir, más afectado en qué sentido, en que estoy tardando más en atender los clientes, entonces se me están generando filas mucho más largas. Entonces el banco se está fijando en eso. Y por supuesto, cuánto una persona está esperando en la fila. Hablábamos al principio de unas estadísticas que habían tomado que si una persona espera más de 5 minutos, siente que tardó el doble en ser atendido. Entonces, el monitoreo de fila me permite eh, tener ese tipo de información a través del video. Y tiempo de espera. El tiempo de espera que me permite mostrar qué porcentaje de visitantes están dentro de un área y el tiempo promedio de espera. Esto es, digamos que también lo enfocan mucho hacia la parte de marketing de los bancos. Entonces, ¿cuántas personas están observando una promoción? Es decir, ponen un aviso, ¿cierto? Con una promoción y pueden darse cuenta las personas de marketing si esa promoción es efectiva, si ese cartel es efectivo, o por el contrario el cliente no le interesa, no le interesa ese tipo. Entonces la gente simplemente o pasa y no lo ve, o la gente se detiene a verlo y por cuánto tiempo, si está haciendo mi propaganda o mi publicidad efectiva, es lo que se preguntan los bancos. Okay. ¿Qué porcentaje de visitantes están esperando? O sea, ¿qué personas están esperando en un área? ¿Sí? Entonces, esto me permite saber, por ejemplo, en el caso, voy a salirme un poco de la banca y pasarlo al tema de las tiendas de retail.
esto, digamos, funciona análogo en los dos sitios, análogo quiere decir de la misma manera, y es, por ejemplo, si un producto, vamos a hablar de un supermercado, las personas se detienen más a comprarlo, en los bancos sucede de la misma manera. Entonces, esto puede suceder en la parte donde se requiere escritura de papel o, por ejemplo, no sé, llenar un documento. Entonces, si las personas están pasando demasiado tiempo en ese sitio. Ok, un segundo, ya. Ok, analíticas de seguridad. Entonces, hablamos hace poco de las analíticas de negocio. Las analíticas de negocio, entonces, ¿qué me permiten? Vamos a hacer como un paréntesis y poder ver qué es la diferencia entre las analíticas de seguridad y las analíticas de negocio. Las analíticas de negocio me permiten, como lo vimos antes, tomar datos y generar estadísticos para poder ofrecerle una mayor satisfacción al cliente y pues también a nivel de la banca, a nivel del que ofrece el servicio, pues poder darse cuenta cómo está operando el sistema o operando el, el movimiento bancario. Y viendo las analíticas de seguridad, es como a través del video puedo darle un nivel de seguridad más allá a los clientes. Entonces, la detección de movimiento, pues muchos conocen que la detección de movimiento, digamos que técnicamente es un cambio abrupto de píxeles en una escena. Entonces, pasándolo a palabras castizas o normales, en cristiano, como decimos en mi país, es detectar el movimiento en una escena con un campo de vista definido. Entonces, detectar que algo se movió de la escena, simplemente. El merodeo. Entonces, analiza patrones de movimiento en una escena. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una persona se acerca a un ATM, luego se devuelve sin hacer ninguna transacción, da una vuelta por otro lado, regresa. Entonces, ese tipo de cosas me permite que a través de estos analíticos pueda detectar eventos de fraude. El cruce de línea, detectar el ingreso a un perímetro definido de manera unidireccional o direccional. ¿Qué es el cruce de línea? Simplemente, o lo que llamamos cruce de perímetro en algunos casos. Es poder definir un área y lo que cruce esa línea me implique un riesgo de seguridad, ¿sí? Ya sea en un sentido o en otro, o en los dos sentidos, incluso una persona va y se devuelve. Entonces, esto me permite de alguna manera generar alertas sobre la seguridad, digamos, estamos hablando, por ejemplo, de la bóveda de un banco. eh, no sé, que tenemos definido que la bóveda solo se abre de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Y en cualquier evento alguien tuvo que ingresar, pero no está autorizado. Entonces, simplemente, pues, si yo puedo definir que el analítico funcione de esa manera y se genera la intrusión a partir del analítico, pues puedo generar una alerta que me avise que algo está ocurriendo fuera de lo normal. Campo de vista. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente el campo de vista lo que me permite ver es un cambio de escena. Entonces, normalmente cuando hay un mantenimiento, cuando hay un tipo de, de cambio en el sistema, pues el sistema sea capaz de avisarme que hubo un cambio de la escena que estaba visualizando. Esto ocurre mucho cuando se van a hacer fraudes de extracción de efectivo en el caso de los empleados. Se ha detectado que cuando los empleados generan algún tipo de este fraude, lo primero que hacen es tratar de mover la cámara o mover el campo visual para que no ser detectados. Entonces, si en algún momento mueven la cámara, pues qué bueno sería que el sistema me avisara que algo está ocurriendo con ese campo de vista, que ya no es el mismo que tenía. Entonces, esto me lo permite hacer el campo de vista. Y la cámara obstruida, pues su nombre lo dice, que en algún momento taparon la cámara. Entonces estamos hablando, normalmente ocurre en los cajeros que para hacer algún tipo de fraude, obstruyen la cámara, ya sea con un papel, con un chicle, con, no sé, con una gorra, con un sombrero, ¿no? Y el sistema pues esté en la capacidad de avisarme que algo está ocurriendo. Entonces, para eso me sirven las analíticas de seguridad.
Entonces, todo esto que hemos hablado y sobre todo lo que hablamos de las analíticas de negocio, por ejemplo, vamos a decir, ¿para qué este tipo de analíticas y todo este tipo de datos que recogen las cámaras le ayudarán a analizar y mejorar el negocio? Entonces, el conteo de personas determinan las tasas de ocupación y conversión, lo que hablábamos en un momento, poder saber cuántas personas ingresan o salen de una agencia y poder así hacer un análisis de qué está ocurriendo en esa agencia. Y las tasas de conversión, pues, comparar la cantidad de transacciones efectivas, ¿sí?, contra las personas que ingresaron a la agencia. Eso me lo permite hacer el conteo de personas. El monitoreo de longitud de fila, determinar cuántos clientes están esperando en la fila y por cuánto tiempo. Y el tiempo de espera, determinar el número de visitantes que se encuentran en un área específica y la cantidad de tiempo promedio que pasan allí. La investigación de fraude. Entonces, a través del video, lo que se busca también es poder analizar y saber en dónde se está presentando el fraude. Entonces, tener herramientas que me permitan hacer esto, obviamente va a aumentar o tratar de disminuir las pérdidas de dinero, o no solamente dinero, puede ser incluso objetos de la compañía. Entonces, eh, también entonces a través del video podemos lograr este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la mejor evidencia que podemos tener? Pues, como siempre se ha dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, el video es la mejor prueba de lo que sucedió en una hora y día en particular. Los analistas de fraude eh, e investigadores anhelan tener una solución que pueda ayudar a su caso a obtener prueba de evidencia sólida y respuesta rápida. Lo vimos un poco atrás, que es lo que los investigadores quieren ahora, las personas que están detrás de la detección del fraude. Poder tener un sistema que les permita de manera eficiente y rápida tener una evidencia que les sirva como objeto probatorio. Entonces, vamos a ver algunos casos de uso para poder detectar estos fraudes. Entonces, a través del analítico podemos determinar, ya lo hemos visto el número en repetidas ocasiones atrás, el número de personas, que son lo que hablábamos, las tasas de conversión, poder determinar a través de la analítica cuántas personas ingresaron a una agencia, ¿sí? Y agregado a esto el número de transacciones, entonces saber cuántas personas generaron transacciones efectivas. Ya en adelante, si logro detectar que tengo transacciones vacías, es decir, transacciones en donde el cliente no ingresó, pero no generó ninguna transacción, o en el caso también podemos, de los fraudes, transacciones en donde se abrió la caja, pero no había un cliente allí. Entonces, tener una tasa de conversión de ese estilo, poder saber cuántas transacciones efectivas hubo versus las personas que entraron. También a través de la analítica podemos tener algo que se llama la detección de skimming. Entonces, como lo hablamos, la detección de skimming es algo que le ponen al cajero para poder, el skimming es un enmascaramiento que le ponen los bandidos al cajero y simular que el cajero está normal y a través de ello generar fraudes con las tarjetas de crédito o débito incluso. Ok, voy aquí. Entonces, a ver, un segundo. Ok, entonces, eh, tenemos que el ATM skimming, ¿cómo podemos a través del analítico o a través del sistema poder detectar que algo sucede en los ATMs? Entonces, podemos detectar, o sea, que no hay una persona, ¿sí? Podemos tener analíticos que comúnmente se llaman detección de presencia. No es igual, la detección de presencia no es equivalente a la detección de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? La detección de movimiento me permite saber que hubo un movimiento X o Y, ¿sí? Por más pequeño que sea en una escena. La detección de presencia es que el analítico sea capaz de detectar que lo que está ahí enfrente es una persona, ¿sí? Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Entonces la detección de una persona
más que no haya una transacción en el cajero, quiere decir que está habiendo un tipo de fraude, puede significar un tipo de fraude como el ATM skimming o poner un enmascaramiento en el cajero. Otro caso de uso puede ser que no, se detectó la persona y que está haciendo varias transacciones, lo que llamamos comúnmente cosecha de efectivo. La cosecha de efectivo quiere decir varios retiros con la misma o con diferentes tarjetas de crédito o débito. Y otro caso de uso quiere decir que es persona no detectada, ¿sí? Que no se detectó una presencia, pero se generó una transacción. Entonces, ¿qué quiere decir? Cliente no presente, es decir, lo que hablábamos, que se genera sobre todo en el fraude interno, ¿sí? Que un empleado está tomando dinero de la caja y haciéndolo pasar por una transacción, ¿sí? O pues un descuento, un tipo de ese tipo de cosas, en donde se ve sobre todo estos fraudes internos, donde los cajeros conocen el funcionamiento y operación del banco y generan aperturas de caja para extraer dinero o simplemente este, pasan, digamos, saliéndome de la banca y pasándolo a tema de tiendas, hacen descuentos, ¿sí? Digamos es un familiar, van y hacen descuentos y no son autorizados. Entonces, ese tipo de cosas me sirven para detectar actividad sospechosa a través del video, ¿sí? Basándonos en la presencia o no presencia y la transaccionabilidad o no transaccionabilidad. Ok, entonces preguntas hasta aquí, ya con esto hemos culminado la presentación, creo que a tiempo, y pues vamos a ver algunas preguntas, si, si Cristel nos da el tiempo para resolver algunas preguntas. Por supuesto, César. Entonces te voy a compartir algunas preguntas que tenemos de los asistentes y vamos Ok, dando pues como finalización al webinar. ok, voy a responder algunas preguntas, otras si quieren si quieren me las envían al correo electrónico, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente filmina, que ahí está mi información, ¿sí? Para que puedan tener mi número telefónico y correo. Entonces, bueno, voy a revisar algunas preguntas. Ok, dame un segundo. Ok, aquí hay una pregunta que me hace Freddy Moreno. ¿Cuál es la ubicación recomendable del circuito cerrado de televisión o CCTV para obtener mejores resultados en el conteo y monitoreo de filas? ¿Y qué configuraciones mínimas de calidad de imagen debe presentar el CCTV? Bueno, entonces esto es una pregunta que tiene mucho de largo y de ancho, como decimos en nuestro país. Porque, bueno, en cuanto a la ubicación, la mejor ubicación depende de la capacidad que tenga el sistema de videovigilancia, ¿sí? O el sistema analítico, sobre todo, ¿sí? Hay muchos factores por ejemplo, hablando del conteo de personas, por ejemplo, si hablamos del conteo de personas, ¿cuál es el procesamiento que soporta el equipo sobre el que estoy haciendo el procesamiento? ¿Sí? Como sabemos, para los que voy a explicar un tema de analítico muy rapidito para no extendernos, es que la analítica puede ser en borde, es decir, el procesamiento lo hace la cámara, o puede ser a través de un servidor que administre, o incluso el equipo de grabación es el que hace la analítica. Entonces, dependo de que cualquiera de esos dos equipos, cuál sea su procesamiento, qué tan rápido procesa. Es capaz de leer tres personas que pasan al mismo tiempo, es capaz de solo leer una persona, cuál es el nivel de procesamiento. Ahora, hablándolo, digamos, en lo normal de la operación, casi siempre el conteo de personas se coloca en las cámaras viendo la escena hacia, ¿cómo explicarlo? O sea, la escena viendo hacia abajo, es decir, contando o viendo la cabeza de las personas, por dar una ubicación. Entonces, lo que se ha visto normalmente es que se puede colocar ahí. Ahora, otras cámaras otros fabricantes soportan, no sé, o sea, no sé, dependiendo del sistema, soportan que la cámara sea una cámara común, esté ubicada en una zona común
y pues simplemente la cámara se le define una zona y por todo lo que pase por allí lo va a contar. Ya es un tema más de qué tecnología tengo para poderlo hacer. Y en cuanto al del monitoreo de filas, es algo análogo, es algo similar. Dependiendo de la tecnología que yo tenga, pues voy a poder o no hacer ciertas cosas. Lo que se recomienda es que la cámara esté en la mayoría de sistemas, es que la cámara esté a una altura considerable para poder monitorear el ancho de la fila. Ahora, ¿qué recomendaciones se pueden hacer allí? Pues que el cliente final hay que aclararle que lo que va a medir la cámara es el ancho de lo que tenga en el campo de vista. Más allá no va a poder medir. ¿Sí? Eso es algo importante que se tiene que explicar al cliente cuando se está hablando del tema de analítica de monitoreo de filas. Y las configuraciones mínimas de calidad, bueno, como te digo, o sea, es un tema más de, de la tecnología que yo tenga. Puede ser que con una cámara análoga lo pueda hacer, como tal vez requiere una cámara megapíxel de uno o dos o tres, no sé. Ya dependiendo de cómo la tecnología que yo tenga, pero pues lo normal es que yo lo he visto en cámaras megapíxel, de megapíxel en adelante. Ahora, en una época o ahora en otros tiempos, pues como todo estaba enfocado a análogo, pero estos analíticos de todas formas ya venían existiendo, bueno, sobre todo el de conteo, tal vez en los sistemas análogos algunos todavía lo soportan sobre canales análogos. Y una última pregunta que me hacen aquí es, ¿cómo se parametriza el equipo para determinar la ausencia de clientes cuando se registra una transacción? Ok, entonces, como lo decía, la ausencia de clientes pues funciona o no a través de un analítico. Normalmente se hace a través del analítico de detección de presencia, ¿sí? Pero pues pues no en todos los fabricantes se llama igual, en algunos se llama detección de presencia, en otros se llama administración de campo de vista. Bueno, o sea, hay diferentes nombres, pero normalmente se hace con algo que logre identificar que hay la presencia de algo allí, que es diferente, como lo hablaba, a la detección de movimiento. La detección de movimiento es simplemente un cambio de píxeles en la escena, independiente si es una persona o no. La detección de presencia me permite saber que hay una persona allí o no. Y listo. Perfecto, César. Entonces, quedan varias preguntas ahí sin responder, pero nuestro panelista se las va a responder. Nosotros se las enviaremos al correo electrónico y él ya los contactará. Agradecemos mucho a César por su tiempo, por compartir todo su conocimiento con nosotros en esta tarde. Y bueno, queremos compartirles desde Alas una información muy importante que tiene que ver con el evento más destacado de la asociación durante el año. Les voy a compartir a través del chat un link en el cual pueden recibir más información sobre lo que les estoy hablando. Pero bueno, César, muchísimas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ok, muchas gracias a todos las personas que nos dedicaron este espacio y muchas gracias a Alas también por permitirnos hacerlo. Claro que sí, es con todo el gusto. Bueno, y para nuestros Bueno, ok. asistentes, les voy a compartir el link a través del chat y los quiero invitar porque el 27 y 28 de julio estaremos en Miami realizando la Cumbre Gerencial ALAS, que es un evento que está enfocado en directivos y líderes de seguridad. La Cumbre Gerencial en la cumbre gerencial será la presentación nuevamente de los casos de éxito de ganadores del premio ALAS, el máximo reconocimiento que entrega la asociación a los proyectos de seguridad de gran impacto en Latinoamérica. Este año tendremos dos importantes proyectos. Uno es la solución Estadio Seguro de Robotech Colombia, implementada en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia. Y la solución desarrollada por America Free Zone en la zona franca de Heredia, Costa Rica. Si estos temas son de su interés y le gustaría compartir y hacer negocios con cerca de 300 líderes de seguridad de toda Latinoamérica, los invitamos a que se registren en el enlace que les envío a través del chat.
Para obtener la agenda completa y más información de las actividades y oportunidades que traerá la Cumbre Gerencial ALAS, pueden contactarnos a través del sitio web de la cumbre, cumbre-alas.org, y allí les contaremos todo lo que necesiten sobre la cumbre, o a través del correo electrónico cumbre@alas-la.org. Entonces, para los que estén interesados, todos son bienvenidos y los esperamos en Miami el 27 y 28 de julio. Muchas gracias, César, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Que tengan un feliz día y los esperamos en un próximo webinar. Sí. Hasta luego.